Bueno, ya vimos cómo crear un proyecto, cómo asignarle tareas a ese proyecto, cómo dar de alta a un empleado y además establecer un costo por hora de ese empleado, y luego cómo ese empleado puede ir reportando su actividad dentro de cada proyecto. Al principio también mencioné el término cuenta analítica. La cuenta analítica, como les comenté, es una etiqueta que me sirve para identificar todos mis egresos y gastos por proyecto. Bueno, al principio cuando creé el proyecto, cuando di de alta el proyecto, les mostré que también se crea una cuenta analítica automáticamente. Vamos a verlo nuevamente. Si me voy aquí a proyectos, tengo este proyecto que se llama Sala Multimedia. Por otra parte, si voy a contabilidad y voy aquí donde dice cuentas analíticas, podemos ver que también tengo una sala multimedia. Es una relación uno a uno entre proyectos y cuentas analíticas. Pero algo muy interesante que ya podemos ver aquí del efecto que tiene ir registrando la información en Odoo. Dado que yo establecí un precio por hora de 500 pesos, ahora ya me está diciendo Odoo que el balance de ese proyecto es de pérdida, podríamos decir, de menos 1500 pesos. ¿Por qué? Bueno, vamos a abrirlo y aquí vamos a poder ver que tengo esta cuenta analítica, está relacionada con un proyecto, y este que dice margen bruto. Tengo aquí por fecha que hay dos tareas que ocuparon. La primera ocupó 1 hora y la segunda 2 horas, con un empleado que tiene un costo de 500 pesos por hora. Y de esta forma yo sé entonces que ya me costó 1500 pesos ese proyecto, aunque todavía no tenga un ingreso. Les voy a mostrar cómo registrar el ingreso también. Ahora, ¿por qué? ¿Es posible que tengamos gastos antes de tener un ingreso? Pues sí, porque inclusive cuando estamos en el proceso de preventa o de venta del proyecto, pues tenemos gastos. Probablemente el cliente nos pida una visita en sitio y vamos a tener gastos, vamos a tener viáticos, horas de consultoría, probablemente necesitemos contratar a alguien experto en el tema y que nos acompañe como parte de nuestro equipo, y todo eso va a ir generando gastos. Por eso es importante y además es factible, es posible y además recomendable en Odoo ir registrando todos esos gastos, inclusive antes de que comience el proyecto. Ahora, ¿cómo sabemos si ya comenzó el proyecto? Bueno, entramos aquí y si recuerdan, yo establecí el estatus con este icono después de crear el proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto que se llame, por ejemplo, sala de juntas. Igual, queremos registrar las horas, ya vimos el beneficio que tiene esto. Claro, puede ser que en algunos proyectos o empresas no nos interese tener el reporte, pero a otras sí, por ejemplo las empresas de consultoría. Entonces, donde una persona, un colaborador puede estar en varios proyectos y eso le puede servir a él también. Entonces vamos a decir que sí vamos a necesitar hojas de horas y le vamos a dar crear proyecto. Esta opción de crear un correo electrónico sirve para que en el caso, por ejemplo, si yo pongo aquí sala de juntas con el dominio que tengo aquí, cuando yo mande un correo a esta dirección de correo electrónico, se va a crear una tarea en mi proyecto con el asunto de ese mensaje de correo electrónico. Esto nada más es como para cultura general Odoo. Bueno, vamos a crear el proyecto. Voy a omitir esta parte, pero fíjense cómo aquí, por hacer proyectos, podríamos agregar una etapa nueva que fuera en proceso de venta. Es una etapa que tienen todos mis proyectos y esta la voy a poner al principio. Y todos los proyectos que aún no me los confirman, porque inclusive puede ser
que se haga una inversión en el proceso de venta y no se concrete el proyecto. Yo los puedo tener aquí en esta etapa. Y a lo mejor aquí le vamos a poner esta que diga proyectos, o bueno, vamos a ponerle aquí ganados. Ganamos el proyecto y va a estar aquí en esta etapa. Ya cuando comience el proyecto, lo podemos pasar aquí en progreso. ¿Cuántos ya se terminaron? Por ejemplo, aquí tenemos una que ya se terminó. Pero este proyecto que aún no terminamos, lo voy a dejar en esta etapa, pero además con el estatus en gris. ¿Sí? Si se dan cuenta, en gris quiere decir que no tiene estatus, y no tiene estatus porque no ha comenzado. Sin embargo, si yo registrara un gasto, vamos a ver que ya tenemos la cuenta analítica de sala de juntas. Miren, vamos a contabilidad, configuración, cuentas analíticas, y ya tenemos sala de juntas. Está en ceros. Y además no ha comenzado el proyecto, pero ya tengo la cuenta analítica, que es la que me va a permitir identificar todos mis ingresos y gastos.